Bienvenidos y para mí es una satisfacción estar aquí y gracias a la Fundación Manuel Alcántara y gracias por contar conmigo como para moderar algo que no sé si sabré moderar, pero bueno, siempre interesante y contribuir un poquito sobre todo en que hablen, ¿no? Y que cuenten cosas que seguro van a ser interesantes. Yo creo que ninguno de los dos, aunque pueda parecer un tópico, pero no necesitan mucha presentación en este mundo periodístico y en este mundo de la economía. John Muller es, como sabéis, periodista, porque además los dos son periodistas metidos a esto de la economía, ¿no? Periodista, y ahora está en el mundo después de una trayectoria siempre ligada con algún que otro, ¿no? Paréntesis con el mundo. Y Alicia González, periodista del País y tertuliana de Onda Cero, y los dos pues referentes del periodismo económico en España, sobre todo, no ya por ellos mismos, que sí, sino también por los medios en los que escriben. Y bueno, yo creo que teniendo en cuenta el foro que tenemos hoy, en el que se ven muchas caras conocidas y especializadas en economía también, ¿no? Pues yo creo que, y porque creo que es así habitual, podemos partir una primera intervención, una primera conversación, y luego si se tercia y surgen las preguntas, pues podemos establecer un diálogo más entre todos los asistentes y vosotros. A mí me surgen varias dudas cuando he estado pensando un poco sobre esta conversación, este diálogo que van a mantener ellos. La primera duda que me ha surgido es que en esto de la economía casi, y no ha ocurrido aquí, hablando un momentito antes de empezar el acto, en el momento que empezamos a hablar de economía terminamos hablando inmediatamente de política, ¿no? Parece que últimamente la economía está irremediablemente entroncada con la política, y más en estos tiempos de campaña electoral, cuenta atrás del debate de esta noche. Y luego porque, revisando un poco lo que se había hablado sobre los politólogos, ¿no? Esa es la ventaja de Internet, que se puede ir a los sitios sin estar en ellos, ¿no? Un poco, ¿no? Pero revisando lo que habéis hablado, pues yo creo que también siempre ha ocurrido, ¿no? Siempre han tenido un protagonismo especial, pero yo creo que los periodistas económicos, quizá el periodismo sobre economía, también vive esa especie de primavera, ¿no? De la que hablabais cuando hablabais de los politólogos en el mundo del periodismo, ¿no? Y a mí me gustaría, para empezar, me gustaría que hablásemos, si os parece bien, un poco sobre, primero, intentar cuál es el estado actual de lo que podríamos llamar periodismo económico, periodismo sobre economía, también el papel de los medios, ya que estáis en dos medios conocidos como prensa nacional, ¿no? A mí me gusta, como siempre tiro para lo mío, me gusta llamarlo prensa de Madrid, pero bueno, eso es otro debate que no creo que sea hoy el día de hacerlo, ¿no? Y un poco como también el periodismo económico, desde mi punto de vista, también vive no ya esa primavera de la que se hablaba, sino también pues que cierto star system, ¿no? del periodismo económico también, personajes de mucha relevancia, unos con más solvencias que otros, y en general también cuál es el papel, sobre todo, porque yo creo que al final venimos a hablar de economía, pero también de periodismo, sobre todo el papel de los medios, ¿no? Entonces, la primera pregunta que os lanzo es si creéis, que yo creo que la pregunta está casi respondida, pero me gustaría que profundizaseis en ella, si creéis que la crisis económica ha devuelto ese protagonismo o le ha dado un protagonismo especial al periodismo económico, sobre todo desde un punto de vista muy de la calle, y es que nadie conocía a la prima de riesgo, ya todos nos convertimos en especialistas en primas de riesgo, y todos empezamos a darnos cuenta que el mundo se rige en base a la deuda. Antes todos creíamos, bueno,
quizás no nos poníamos a meditar sobre ello, pero nos hemos dado cuenta que de lo que se trata es de manejar y gestionar deuda, ¿no? Que por los países gestionan deuda, los países, toda la economía lo hacen, las empresas también, y aquí el que no tiene deuda parece, ¿no?, que no puede manejarse en estos tiempos. Entonces, por arrancar, si os parece, ¿qué ha significado la crisis para el periodismo económico? ¿Cómo ha influido? ¿Qué papel juega? Y Alicia. Vale. Muchas gracias primero a la Fundación Manuel Alcántara por contar conmigo para poder hablar esta tarde aquí y reflexionar sobre cómo informar de economía, ¿no?, que es un poco, yo creo, lo que vamos a hablar esta tarde. Sin duda la crisis ha puesto de moda la información económica, como también la puso en parte el boom, ¿no? Los taxistas muchas veces sirven para tomar el pulso de la calle, y a veces, ¿no?, esas preguntas en el momento de las hipotecas, que todo el mundo empezó a manejar, ¿no?, las ofertas que hacían distintas que hacían los bancos, con una fluidez increíble, pues luego pasamos a hablar de la prima de riesgo. Yo cuando hace muchos años estaba en 5 días, llevaba ya temas de internacional, y fue cuando pasó todo el tema del corralito argentino. Y entonces yo pensé, ¿cómo se nota, ¿no?, que los argentinos son una gente muy formada, son otra cosa en Latinoamérica? Porque manejan con una soltura, cualquier argentino que viniera para acá manejaba con una soltura los términos de devaluación, la prima de riesgo. Yo me quedé sorprendida hasta que llegó la crisis aquí y vi que más que una cuestión de formación es una cuestión de necesidad, ¿no? Si es a lo que nos enfrentamos cada día, pasa a ser un término más o menos habitual. En ese sentido, la información económica pasó a tener un hueco en la primera página de los periódicos y más aún, ¿no?, en los informativos de televisión, que es quizá el formato en el que el periodismo económico, más allá de los datos, más allá del indicador de ha subido el IPC o ha subido o ha bajado el paro, más allá de eso es muy difícil encontrar hueco al periodismo económico, y no digamos ya cada vez son menos, pero en los programas de reportajes, ¿no?, es difícil encontrar un hueco más allá de esos indicadores, y sí es verdad que durante la crisis ese hueco se ha encontrado. La cosa está en que ahora que parece que los indicadores apuntan que estamos saliendo, si eso se va a mantener o no, si ese nuevo lenguaje que la gente de la calle aprendió a conocer, ¿no?, y a perderle cierto miedo, si eso se va a mantener o no, y eso en parte es cosa nuestra, ¿no?, creo yo. Efectivamente, la crisis hizo las crisis son las que en realidad popularizan los temas económicos, ¿no? Yo creo que aprendí mis primeros conceptos de economía con la crisis de la deuda externa chilena, latinoamericana en aquel tiempo, Brasil, Argentina, qué curioso también Argentina, ¿no? Por eso los argentinos saben tanto de spread, de dólar blue, de tipo de cambio, de encaje, de manejo fiscal, etcétera, ¿no? Has dicho una cosa muy interesante cuando estabas haciendo la presentación. Has dicho que al final se trata de manejar el tema de la deuda. Yo hubiera dicho se trata de manejar el crédito, ¿no? Había un viejo aforismo que decía que un hombre vale lo que su capacidad de endeudamiento, ¿no? Y la capacidad de endeudamiento se manifiesta en las líneas de crédito que puedes tener disponibles. Yo creo que realmente se trata de gestionar el crédito. Y eso es lo que apunta a lo que primero has planteado. O sea, porque aquí el debate fácilmente deriva en la discusión de si es la economía o es la política la que debe dirigir a las sociedades, ¿no? Yo creo que la buena, y de hecho mi libro, y no he venido aquí a hablar de mi libro, pero puedo aprovechar, Leones contra Dioses se trata precisamente de ese enfrentamiento. Es un episodio en el enfrentamiento de la relación entre la política, que es lo que yo digo que son los leones, y la economía, que son los mercados y que son los dioses. En la medida que una sociedad es capaz de encajar y armónicamente, gestionar armónicamente estos dos ámbitos, esas sociedades se vuelven prósperas, avanzan y viven en democracia y en paz y en prosperidad.
en la medida que las instituciones de una sociedad son incapaces de gestionar esa relación entre los mercados y la política y las ven continuamente como escenarios que conflictúan, que se enfrentan entre ellos y que son como el aceite y el vinagre, pues en esa medida esas sociedades caen en problemas insolubles y empiezan a discutir si es este modelo, es esta ideología la que nos va a sacar adelante, y la ideología pues es casi como la apelación a la magia, ¿no? Y al por qué cuando los pascuenses, la isla de Pascua empezó a quedarse sin árboles porque construían aquellos monolitos de piedra, la falta de árboles hizo que declinaran las lluvias, pero los pascuenses, en vez de atribuirlo a la desaparición de su masa forestal, lo atribuyeron a que habían perdido el favor de los dioses. Los intérpretes fueron los sacerdotes, que de alguna manera son como los periodistas, quienes dijeron que efectivamente habíamos hecho algo mal y entonces la religión nos había abandonado y los dioses nos habían abandonado. Bueno, esto, explicaciones mágicas o ideológicas, yo las equiparo más o menos. De hecho, creo que en los dos casos hay que tener más fe que otra cosa, que razón a la hora de aproximarse a una u otra cuestión, ¿no? Pero sin duda que los españoles, cuando la prima de riesgo empezó a salir en el telediario, y lo hizo durante muchísimo tiempo, cuando la deuda pasó a ser un elemento clave de nuestra credibilidad en el exterior, pues los españoles han aprendido economía dolorosamente en esta etapa, ¿no? Yo creo que efectivamente, como dice Alicia, estamos llegando a un momento en el que en realidad lo que nos ha importado es la política económica. Y estamos llegando a un momento en que ese interés está decayendo, ¿no? Está decayendo y es un poco una desgracia porque realmente las cuestiones claves de la economía española que moldean a la sociedad española no las hemos resuelto. O sea, nuestros problemas con la balanza por cuenta corriente siguen estando allí. Nuestra falta de una capacidad exportadora o de un diseño que sea capaz de compatibilizar esta devaluación interna que se ha producido con el hecho de que no podemos devaluar, siguen estando allí. Los desafíos de nuestra falta de productividad siguen estando allí. El problema de nuestro modelo educativo sigue estando allí. Y lo peor es que además no está en los debates. Ahora a las 8 vamos a ir y no escucharemos nada importante respecto de estas cuestiones que estoy planteando. Porque primero la tele no les da tiempo a explicar de una manera lógica, por ejemplo, qué harían ellos con la educación. Y segundo, todos sabemos que lo que harían con la educación es muy limitado porque la mayor parte cree que hay una serie de cortapisas, problemas de cuando haces una reforma siempre hay alguien que es un winner y siempre hay un loser. Y bueno, esto sería, o sea, habría que tener una voluntad política y la construcción de unos consensos a los cuales no nos hemos dedicado además en los últimos años. Ni siquiera hemos construido un consenso desde el punto de vista técnico en torno a los temas educativos y yo creo que ahí, bueno, la política no va a ofrecer grandes soluciones en este corto plazo, ¿no? Nos vamos a meter en una, si tú levantas un poco la vista, nos vamos a meter en una serie de procesos muy interesantes. Me da la impresión de que no estamos del todo preparados para abordarlos, por lo menos no lo hemos discutido socialmente lo suficiente. Y yo siento que efectivamente sí, la economía está dejando de tener interés, pese a que desgraciadamente tenemos ahí una cantidad de gente, de unas cifras de paro que yo creo que para una sociedad son inaceptables, ¿no? Al hilo de política y economía, cómo informar de economía, el periódico, aunque sea hablar de mí misma y del trabajo, pero me parece interesante como enfoque al hilo de lo que estabas contando. Yo llevo ya muchos años escribiendo de economía internacional, pero en esta nueva etapa, desde hace un año, El País, soy corresponsal de economía internacional y yo trabajaba en el suplemento del domingo, ¿no? Un suplemento muy especializado específicamente de economía. Bueno, pues desde hace un año y medio estoy haciendo ese trabajo desde la sección de internacional. Es decir, se trata de aportar el ángulo económico al ángulo de la política internacional y de la geopolítica, ¿no? Como no solo dar informar de qué dice la FED o
o si ha cambiado su mensaje cuando decide sobre los tipos de interés, sino, por ejemplo, qué pasa con las elecciones del otro día en Venezuela, qué consecuencias económicas puede tener, o en el caso argentino, ¿no?, cuáles serán los problemas, que claramente los problemas económicos para el nuevo gobierno argentino son un problema urgente y prioritario. ¿Qué problemas va a encontrar ese gobierno? ¿Qué problemas hay? Que es lo que está pasando en el caso argentino, con el Banco Central, la divisa, ¿qué puede suponer para la región una devaluación muy fuerte, ¿no? Ese enfoque, yo creo, sobre todo hablando de economía internacional, claro, es distinto hablar de economía española, pero sí que me parece que han sido dos secciones tradicionalmente separadas y sí que con la crisis, como tú decías, que muchas veces lo que hemos informado es de política económica, política financiera, mucha política financiera, se trata ahora de integrar dos mundos que muchas veces han estado separados y que sí que son ámbitos que yo creo que es interesante, ¿no? Pero, yo al hilo de eso que comentas, os hago una pregunta. Da la sensación de que a veces también se puede hacer política con la economía. Es decir, un mismo dato, sí, claro. Eso asistimos a diario a ejemplos de que un mismo dato pues, se pueden utilizar con tesis diferentes y con propuestas diferentes. Entonces, ¿qué papel creéis que ha jugado la prensa en este sentido a la hora de, decía Andreu Missé, como sabéis, ex periodista del País, siempre decía, lo que se trata es de traducir o de hacer manera comprensible la economía al lector, ¿no? Eso es el papel del periodista, ¿no? Y eso, teórico. Claro, teórico, claro. Por eso es muy peligroso, porque al final, ¿qué se trata? De traducir, de hacerlo comprensible o de adaptarlo a lo que tú quieras que se entienda, ¿no? Entonces, ¿qué papel creéis que ha jugado los medios de comunicación en este sentido a la hora de informar sobre economía y eso que comentabas tú de que se han unido esas dos áreas antes separadas? Yo creo que al final todo está relacionado, ¿no? Lo que ocurre en Europa se puede interpretar como que ocurre porque el gobierno actúa de tal forma o actúa de tal otra, ¿no? Es decir, que también de la forma en la que se interpretan los datos económicos también se hace política, ¿no? O se puede hacer política, ¿no? Me gustaría decir dos cosas. Primero, efectivamente hay esa confluencia entre el periodismo político y el económico, pero vienen de cosas diferentes, vienen de orígenes distintos. Periodismo político, aunque en España hubiera una dictadura, había periodismo político. O sea, se hacía periodismo político en los periódicos de la prensa del movimiento. Y Emilio Romero es el director emblemático de cómo se hacía el periodismo político en esa etapa, ¿no? Y de hecho, periodismo político en España se ha hecho toda la vida. Lo que no se hacía era periodismo económico como se conoció en la fase de la transición. En realidad, el periodismo político vive la transición y hace la transición básicamente, bueno, en algunos momentos estableciendo una gran complicidad entre los periodistas y los actores políticos, tanto que muchos actores políticos y periodistas formaron parejas, digamos, que son bastante conocidas públicamente en la época de la transición. El periodismo vivió una etapa de complicidad, sobre todo bajo la idea de que había que salvaguardar el proceso democrático, el proceso de democratización. Bajo esa premisa, incluso los periodistas se callaron algunas cosas para no poner en peligro el proceso, ¿no? Luego se terminó sabiendo todo, pero en algún momento algunas cosas se contaron con sordina. Pero digamos que al final eso no fue más que la gestión de un conocimiento que ya existía. El manejo del periodismo político, aunque cambiara la modalidad de la relación entre los periodistas y los políticos. De esa gran amistad se pasaron a peleas infernales, a divisiones cainitas y a odios tremendos, salvajes, y rupturas enormes, pues que ha dejado muertos por lado y lado. En el periodismo económico pasó algo diferente. A mí, yo lo vi claramente porque cuando yo me vine a vivir a España en el año 87, muchos de mis compañeros, yo caí en una sección de economía en Diario 16 en ese momento, y recuerdo que el Banco de España organizó unas jornadas con el Fondo Monetario Internacional en Madrid de mucho relumbrón. Mariano Navarro además era el gobernador del Banco de España en ese momento, tenía un enorme prestigio.
Y recuerdo que vinieron pues Jacques de la Rosière, por ejemplo, que era el director gerente del Fondo Monetario, vinieron las grandes autoridades y mis compañeros periodistas me pedían por favor que yo les tradujera del inglés las cosas que decían los jerarcas financieros internacionales. Yo, que hablo un inglés bastante precario, sin embargo tenía mucha voluntad, porque cuando uno es becario tiene muy buena voluntad para todo, incluso para traducir o traer café, y entonces traduje esas jornadas prácticamente para mis colegas. Hoy eso no ocurre. Hoy yo voy en un viaje a la Unión Europea, a Bruselas, y te acompañan unos periodistas que tienen 25 años, saben de economía un montón y manejan 2 o 3 idiomas, y la verdad que uno dice, caray, ¿cómo ha cambiado España, ¿no? ¿Cómo ha cambiado esto? En ese proceso, el periodismo económico español, que empieza con Primo González, con Carlos Humanes, la fase moderna, digamos, va adquiriendo un conocimiento. Yo recuerdo que los conceptos que el Banco de España iba soltando a los periodistas eran recibidos con alborozo. Por ejemplo, cuando se inventó aquello de los ALPES, no sé si os acordáis, los activos líquidos en manos del público. Bueno, aquello fue la cantidad de titulares que habremos hecho con la historia de los ALPES. Entonces, cada vez que bajaba un concepto a manos de los periodistas, pues lo manejábamos con deseo, ¿no? Con fruición, y se popularizaba rápidamente. Bueno, hubo una fase de crecimiento donde la profesión aprendió cosas y donde yo creo que hay un grupo, un cuerpo de periodistas económicos que hicieron una tremenda tarea, tuvieron que aprender a manejar los conceptos, a hablar con los economistas, a entender las cosas, a buscar las tablas Excel, a entender los gráficos, los números. Ese trabajo se hizo. Lo que pasa es que como de alguna manera el periodismo no deja de ser el reflejo de la sociedad, y así como los economistas suelen decir que ellos son mejores forenses que diagnosticadores, a los periodistas económicos nos ha pasado lo mismo. Y entonces hemos estado mucho más listos a la hora de explicar las cosas que han pasado que a la hora de avisar de lo que se nos venía encima. Y aquí hay distintas aristas que podemos comentar. Era muy difícil que los periódicos autorizaran o alentaran o asusaran a sus periodistas económicos para que se pusieran a la contra del boom inmobiliario, cuando esos periódicos tenían 60 páginas de publicidad de distintas promociones inmobiliarias, habían creado unidades para informar sobre el sector inmobiliario y para informar a favor del sector inmobiliario, no en contra. Ahí no había un solo artículo hablando de cómo se pincha una burbuja inmobiliaria o cómo ha sido en otros lados. Hay dos corrientes que no son exclusivas del periodismo económico, pero son bastante evidentes en el periodismo económico. Una de esos periodistas que se dedican a contar una historia utilizando unos datos para contar esa historia. Es verdad que no se utilizan todos, pero utilizas aquellos que consideras que reflejan mejor la realidad, no los que están al servicio de tu historia, sino... Y aquellos periodistas que defienden una tesis, que es ese periodismo militante, ¿no? Que ha tenido cierto éxito también durante esta crisis, ¿no? O sea, los periodistas que tomaban determinadas posiciones a la hora de contar información relacionada con la crisis, esa teoría que Andreu Misé decía que no había que hacer, ¿no? Sino explicar los datos, valiéndote de los datos que sirven para explicar la realidad, pues yo creo que lamentablemente ha triunfado más la otra durante esta etapa de crisis. Hay bastantes casos de crónicas, porque el periodismo permite muchos formatos, es decir, hay formatos para poder dar opinión, para hacer un análisis de una parte de los hechos, para poder hacer una entrevista dando plenamente la voz al entrevistado, pero una información debería ser otra cosa, y en muchos casos durante esta crisis no lo ha sido. Y yo creo que una parte de la crisis que viven los medios, una parte del problema es ese, ¿no? Que yo creo que no se diferencian los géneros, porque hay margen para eso, para el análisis, para la columna, para la opinión, también, por supuesto, en la economía,
pero se han mezclado mucho en las informaciones, haciendo informaciones bastante militantes, porque como por un lado esas informaciones militantes, y luego es muy difícil ver en la prensa española ya no el sector inmobiliario, sino durante mucho tiempo el sector bancario y grandes corporaciones, ¿no? Ahora tenemos una gran empresa española con un serio problema de balance, de deuda, y ha habido muy pocas informaciones aflorando eso, ¿no? Que, por ejemplo, un reproche generalizado es que las agencias de riesgo no valoran suficientemente a tiempo la situación real de las empresas hasta que la situación estalla. Bueno, tampoco los periodistas económicos hemos ido mucho más allá. En muchos casos, porque los medios dependen, no somos financieramente independientes, empezando por mi casa, lamentablemente, y eso genera una dependencia en términos de financiación. Y eso, que yo creo que estamos a tiempo de corregir, en parte, espero que estemos a tiempo de corregir, creo que sí que es un cierto daño a la credibilidad de los medios. Yo, estando, bueno, no del todo de acuerdo, con matices, ¿no? Pero ¿no cree que también desde el mundo de los economistas, ¿no?, se ha contribuido también a ese efecto, ¿no? Porque es cierto que ha habido como una especie de boom, ¿no?, del economista como de los politólogos en los medios de comunicación. También ha habido muchos economistas convertidos en estrellas de las tertulias de los viernes y sábados por la noche, ¿no? Que se ha contribuido también en que... Porque la economía estaba de moda, ¿no? Ya, pero yo prefiero a José Carlos Díez que a la Pantoja. Bueno, depende. Si José Carlos Díez dijo que Hablando de economía, digamos. Si la Pantoja canta, evidentemente canta mejor que José Carlos, claro. No, pero es que me he traído a colación una frase publicada por tu periódico de José Carlos Díez que decía: fuera de España demonizan a las cajas, pero sus gestores podrían dar clases magistrales en la London Business School. Algunos están en prisión o a punto de estar. O sea, sí, lo de las cajas no es el mejor ejemplo. La Pantoja y tampoco hay tantas diferencias, ¿no? Yo quería matizar una cosa que ha dicho... Yo quería matizar una cosa que ha dicho Alicia, porque da la impresión, Alicia, tal como lo has explicado, alguien puede sacar la conclusión de que en las redacciones existe una matriz ideológica, económica. Yo creo que es peor, digamos, la mediatización, por ejemplo, que se produce en determinadas informaciones, escandalosas normalmente. Es peor la mediatización que se produce por la fuente que origina la información o que facilita la información. Por ejemplo, es muy conocida esta historia de esta pelotera entre dos comisarios que controlan a varias familias de periodistas en España, ¿no? El comisario Villarejo es uno y el otro, no me acuerdo cómo se llama, bueno, está por ahí el nombre porque están permanentemente peleándose. Uno acusaba al otro de ser amigo del pequeño Nicolás, el otro dice que no estaba, etcétera, ¿no? Entonces, se ha ido descubriendo que aparte de que Villarejo tiene una fortuna importante y varias empresas a su nombre, y no sé si el otro las tendrá, pero se ha ido descubriendo que varias familias o equipos de periodistas que ocupan distintos puestos de responsabilidad en distintos medios beben de esas mismas fuentes, ¿no? Y entonces uno casi puede percibir en las publicaciones de dónde vienen determinadas informaciones, de qué dosieres se están manejando, qué fuentes o qué autores, incluso qué departamento creativo de qué organización policial está escribiendo ahí, ¿no? Y yo creo que muchos periodistas con muy poco criterio, porque yo creo que tú puedes recibir un dossier, pero si lo desmenuzas, lo contrastas y lo desarticulas y lo contrastas y logras llegar a lo que hay de verdad en él, perfectamente puedes hacer una investigación periodística a partir de ese dossier. Lo que no me parece ético desde el punto de vista periodístico es coger un dossier y publicarlo en la portada del periódico sin plantearte mínimamente qué intereses estás afectando o qué derechos estás afectando o a qué señor estás sirviendo, ¿no? Yo creo que eso sí, creo que se ha dado. En cuanto al estrellato de los economistas y de algunos periodistas que explican las cosas con una cierta mirada, o sea, bueno, yo creo que esto en una democracia no debería escandalizarnos, o sea, ni llamarnos la atención. A mí me parece muy bien que haya economistas que desde
Lo que sí no me parece es que hayamos tardado tanto en descubrir de qué pie cojeaban algunos de esos economistas. O sea, yo soy partidario de que uno tiene que declarar sus intenciones desde el primer momento y en qué condición le habla al público. Por ejemplo, y perdonadme por ponerme de ejemplo, pero yo hago opinión económica y análisis económico, no suelo hacer información económica, y cuando hago información económica eso se presenta tipográficamente de una manera distinta en mi periódico. Mis opiniones van con mi carita y mis informaciones van sin mi carita y con mi firma y una data como la que usa el resto del periódico. Hay un código tipográfico para diferenciar ambas cosas. Cuando yo hago análisis, indudablemente que es una cuestión, el grado de subjetividad de mis análisis no tiene nada que ver con el grado de objetividad de mis informaciones. Ahora, yo creo que eso en la medida que está declarado, y luego yo hay una cosa que hago, en la medida que yo me dedico al periodismo, yo no manejo otros intereses por detrás. Yo no presto asesoría a empresas, no me dedico a asesorar a nadie, o sea, yo me dedico a trabajar para el público, ¿no? Y procuro responder a la confianza que la gente me da y a la credibilidad que me atribuye, pues no invirtiendo en bolsa, ni asesorando empresas, ni prestándome a ningún juego. O sea, me pueden investigar todo lo que quieran porque ahí no me van a pillar. Y yo creo que esa es una actitud que en general las personas que trabajamos con la confianza, que reclamamos la confianza pública, debemos tener. O sea, de hecho yo soy partidario de que al igual que cuando se produce un IPO o se produce una entidad financiera, por ejemplo, pide dinero al público, yo creo que de la misma manera, y vuelvo a la idea del crédito, de la misma manera que un banco pide dinero a los ciudadanos, tiene que exponer bajo una serie de requisitos que están en las disposiciones de Basilea II y tal, y tiene que explicar en qué va a consistir ese dinero que está pidiendo, esos bonos, cómo los va a devolver, esas obligaciones, etcétera. Y luego hay instituciones públicas que certifican que esta operación es fair. Yo creo que de la misma manera, de alguna manera, los periodistas, cuando reclamamos al público que confíen en nuestras informaciones, también deberíamos de alguna manera plantear abiertamente que nuestra información es fair y que no estamos jugando para otro señor por detrás. Claro, pero justo eso, ¿no? La diferencia entre los géneros, con esa diferencia de tipografía, era lo que yo estaba diciendo. Hay margen para poder diferenciar entre el análisis y la opinión y otras informaciones que tienen que ser más objetivas, pero sin que haya una matriz detrás. Pero durante muchos años en este país no se ha sacado ninguna información negativa de un gran almacén muy conocido por todos, porque las campañas de publicidad eran esenciales para los medios. Durante muchos años ha pasado eso. O sea, ¿es una parte pequeña? Es una parte pequeña, pero yo creo que es un problema del periodismo económico. Bueno, supongo que es del periodismo en general, aunque esas informaciones fueran en la sección de economía, contra la que debemos ser conscientes de ese problema y luchar contra esa parte en la medida de lo posible, ¿no? O sea, tampoco pretendo, ¿no?, ser leones contra dioses, como dice tu libro, pero sí que creo que ese tipo de cosas existen y contra eso, siendo conscientes de que existen, debemos luchar, ¿no? El protagonismo de los economistas, pues yo creo que se produce al hilo también de la crisis. O sea, ¿quién hubiera pensado hace 10 años, más aún en pleno boom, que aunque no haya sido un libro súper leído, pero sí ha sido un superventas, el libro de Piketty, y que se haya convertido en un fenómeno global, ¿no? Claro, hace 10 años era impensable, pero la crisis ha abierto y ha abierto además nuevos foros de reflexión, ¿no? Y luego los periodistas necesitamos, yo soy periodista, no soy economista, necesito recurrir a expertos, ¿no? Uno, como dice John, primero que te lo expliquen para poder asimilar los términos y saber, ¿no?, de qué estamos hablando, y luego para que tú les das a ellos voz para el análisis, y ahí es donde uno pues elige generalmente, ¿no?, fuentes equilibradas que den las dos versiones de un
las dos caras de una moneda, ¿no? Supongo que los economistas aquí presentes harán colaboraciones en medios de comunicación y habrán vivido esa misma experiencia, ¿no? Sí, pero os planteo que en un ejercicio de autocrítica periodística, ¿no? Yo he hecho Sí, pero yo voy a profundizar en ella, si me permite, ¿no? Por ejemplo, respecto a la información financiera, porque antes de hemos pasado por alto casi sin comentarlo, ¿no? Yo creo que también la información que se dio de la crisis financiera fue también como pasando muy por encima de todos los asuntos, ¿no? Hasta que ya eran unos hechos, ¿no? Me refiero a toda la reestructuración bancaria, de las cajas de ahorro, es decir, es cierto, no solo del Corte Inglés, sino de otros de bancos, en lo que la información era, bueno, pues no se profundizaba en ella y nadie advirtió, no ya los periodistas, o sea, perdón, no ya los economistas, sino ni siquiera la prensa advirtió de lo que se venía, ¿no?, encima respecto a la reestructuración bancaria, o tampoco soy yo un especialista, a lo mejor pude haber algunos, pero ¿creéis que todo esto que estamos hablando lo que obliga es a plantearse una reestructuración sobre estilo, sobre géneros a la hora de informar sobre economía, de que los propios medios sepamos diferenciar dónde debe estar la opinión, dónde debe estar columnismo, dónde debe estar la información pura y dura, dónde puede estar el análisis de especialistas, ¿no?, que aporten más contexto a la información? Mira, el New York Times, yo creo que en España aún nos queda mucha tarea por hacer en este terreno, en este y en otros. O sea, el New York Times publicaba hace no mucho un balance de su historia digital, de su transición al modelo digital. Sabéis que ha tenido sus altos y bajos, no está claro que el modelo de negocio digital, bueno, yo creo que no es tan eficaz como el modelo de negocio impreso, pero ellos, sobre todo el artículo del editor, que era una especie de defensor del lector del New York Times, que escribía, me llamó la atención porque empezaba diciendo: esta es la primera vez en que la exclusiva sobre no sé qué lío electoral que había en Estados Unidos la ha escrito un politólogo especializado en sistemas electorales. Es la primera vez que el análisis de los presupuestos los ha hecho un economista que trabajó en la oficina presupuestaria del Congreso. Es la primera vez que el Nobel de Ciencia ha sido entrevistado por un señor que no es periodista, sino médico o doctor en ciencias biológicas. Y el New York Times sacaba pecho mostrando cómo estas distintas especialidades se han integrado dentro de su redacción. Bueno, a mí no me extrañó, nosotros en el mundo teníamos una expresión, el experto de salud siempre fue un médico. Lo cual, eran así los periódicos. Bueno, lo cual genera sus distorsiones también. Y puedo contar una anécdota rápida para no quedarme con el micrófono mucho rato. Este personaje médico, que era un experto en la UCI, en el trabajo para rescatar personas que llegaban casi moribundas, digamos, cardiólogo, él resucitaba gente en la UCI de los hospitales. Y se vino a trabajar con nosotros porque tenía una gran vocación periodística. Y empezó a trabajar haciendo el suplemento de salud del mundo. Y un día salió una noticia que era que se había descubierto una vacuna contra la viruela. Y vimos que había un teletipo, muy urgente, Reuters, urgente, vacuna contra la viruela, descubierto, las autoridades norteamericanas certifican la viabilidad de esta vacuna, etcétera. Bueno, fuimos y inmediatamente mi número 2, yo llevaba entonces la sección de Sociedad y Madrid en El Mundo, y hablé con la persona que llevaba Sociedad y me dijo: mira, esto es una historia que hay que dar muy grande y desplegada, la vacuna contra la viruela es una gran historia. Digo, bueno, vamos a hablar con el experto, con el médico, que es el especialista, y que nos diga. Y el especialista fuimos a verle, cogió el teletipo, que eran 2 líneas de un urgente, y dijo: esto no tiene ninguna importancia, lo puedes dar en un breve mañana y no pasa nada. Y efectivamente, atendiendo a su criterio especializado, lo dimos en un breve. Todos los demás lo dieron así. El País, que era nuestro competidor principal en ese momento, al día siguiente dio 4 páginas de la vacuna sobre la viruela, entrevistando al tipo que la había descubierto, contando cuánta gente tenía viruela en el mundo, qué sé yo. Además que qué bonita historia con Jenner y tal, el invento de la vacuna. Y entonces nos cayó una bronca descomunal, Pedro J. Prácticamente nos echó del periódico. Y la cosa es que fue tan grave la metedura de pata que yo convoqué una reunión para analizar los fallos, cosa que, por ejemplo, el Banco de España no ha hecho con sus fallos. Yo convoqué una reunión de la sección de Sociedad
para que estudiáramos los fallos, y vino el médico y vino el jefe de sociedad, y dije, bueno, y pregunté, dije, bueno, ¿cómo hemos podido meter la pata de esta manera? Entonces dice, ¿y tú por qué creías que esta era una gran historia? Le pregunté al jefe de sociedad, y me dijo, bueno, yo creía que esto es una gran historia porque no era la viruela, perdón, era el sarampión. Porque sarampión ha tenido todo el mundo. O sea, antes de que se empezara a vacunar contra el sarampión, todo el mundo tenía sarampión. Es una enfermedad que toda la gente había pasado y que es muy peligroso si le da a las madres cuando están embarazadas, si no han llegado a una determinada edad y no la han tenido, pues es gravísimo y tal. Y digo, con lo cual todo el mundo sabe lo que es el sarampión y es un gran titular que se haya descubierto una vacuna contra el sarampión. Y el médico le digo, ¿y tú por qué pensaste que esto no tenía ninguna importancia? Bueno, porque el sarampión es una enfermedad benigna. Nadie muere de sarampión. Entonces, el experto encerrado en su torre de marfil valoró la cuestión y dijo, esta es una enfermedad benigna, una vacuna de esto es una cosa que va de suave. El periodista valoró la cuestión como un experto en comunicaciones y dijo, esta es una noticia de gran impacto porque tiene proximidad, impacto, conocimiento masivo, etc. Teníamos que haber hecho caso a la intuición del periodista frente a la del especialista. Pero bueno, traigo esto a colación en que simplemente, siempre dentro de un ámbito razonable y compatibilizando con la cultura de las redacciones en España, es bueno que se incorpore conocimiento específico. Y, por ejemplo, has citado el caso de los grandes almacenes del Corte Inglés. Yo he de decirte que muchas veces, yo conozco muy poca gente que es capaz desde el periodismo de meterse con una hoja de cálculo y estudiar de verdad la contabilidad de una empresa y entender lo que dice esa contabilidad. Además, la contabilidad es un terreno súper resbaladizo porque ya se sabe que, como dijo Paco González, la contabilidad es un chicle. Y entonces aquí hay opiniones para todos los gustos. Pero que alguien pueda sacar una opinión mirando el Excel. Yo solo conozco a una persona y era tu jefe, Miguel Jiménez, que es un ICADE 3 y es un tipo con una formación espectacular, que era capaz de encerrarse en una tarde, sacar un enfoque mirando las cuentas de una entidad. De bachillerato que también lo hace, ¿no? Sí, bueno, esa historia tiene más de periodismo que de realidad, porque la verdad es que de Abengoa estaba bastante, las cuentas de Abengoa estaban bastante trajinadas. Pues, hablamos de la redistribución, ¿no? De remodelar, repensar o reestructurar. Sí, pues yo creo que estamos obligados a repensarlo, pero por un ámbito del que no hemos hablado todavía, aunque sí indirectamente, pero son las redes sociales. Quiero decir, 140 caracteres en Twitter muchas veces se convierten más en una opinión que más allá de un puro titular, ¿no? De Standard & Poor's rebaja la calificación de la deuda de Cataluña, por ejemplo. Eso es un titular, pero muchas veces las redes, Facebook, ¿no? Si una cuenta es una cuenta profesional, eso nos va a obligar a distinguir y a ser más exquisitos y no hacer esos comentarios de barra de bar, ¿no? Ese es uno de los retos que tiene el periodismo en general, no desde luego el periodismo económico. El periodismo económico sí se vale muy bien de esas redes para la inmediatez de los datos. Lo que es el pequeño titular de sube la bolsa, baja el petróleo, sube el IPC o se reduce el paro, ¿no? Ese pequeño titular, los 140 caracteres de Twitter, es un ámbito más que apropiado para eso, para el análisis, para la reflexión, para evitar mezclar opiniones, pues a veces es un terreno un poco resbaladizo. Yo, antes de empezar, si hay alguna pregunta, me gustaría plantearos ya que has planteado el tema de las redes sociales, yo creo que estamos en un mundo donde la información es abierta, no es global, cualquiera puede escribir, ¿no? Y puede comunicarse y puede opinar sobre empresas, sobre ya es absurdo no decir un gran centro comercial porque ya alguien lo va a decir, ¿no? 3 segundos después va a decir, ¿no? Qué centro es, ¿no? Pero a mí me preocupa, yo defiendo, ya sé que la prensa está
desprestigiada en cierto modo, que hay encuestas que dicen bueno, que los ciudadanos no confían en los medios de comunicación y en la prensa, pero lo que sí es cierto que al menos la prensa ofrece digamos un sello de calidad. Ese sello puede estar más prestigiado o menos, pero ofrece un sello de calidad frente a toda la información que se puede, a la cual podemos acceder en redes sociales. Y pongo un ejemplo que precisamente yo creo que es un medio en el que participaban y participan gente bastante muy cualificada y prestigiada, ¿no? Pero, por ejemplo, el blog Nada es gratis, ¿no? Pero es cierto que ese blog tenía una tendencia económica concreta, ¿no? Y en la mayoría de los casos la información que ofrecía tenía un sesgo, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, ¿no? Eso, ¿cómo podemos hacer que el lector pueda acceder a esa información? Porque un lector que acceda a ese blog o acceda a la red o se lo encuentre o no tiene por qué saber qué tipo que ese blog pues, tiene una serie de sesgos, como hemos hablado, o que está elaborado por determinados economistas o que está financiado por determinadas entidades bancarias. Entonces, toda esa amalgama, todo ese contenido, todo ese volumen de información, ¿cómo creéis que afecta al lector? Al lector que entra, que a lo mejor no tiene por qué estar especializado, ¿no? Ya, pero es que los periodistas no controlamos la red ni debemos controlarla. Quiero decir, la información está disponible en Internet y esa no es ni nuestra responsabilidad pero los ni medios, nuestra competencia. Sí, pero ¿no creéis que los medios afrontamos ese... No, pero luego está el trabajo del periodista. Claro, esa es la diferencia con el cardiólogo, ¿no? Es que el trabajo del periodista consiste, claro, en intentar dar las dos caras porque en muchas ocasiones para buscar soluciones a un problema, ¿no? A un problema de balanza de pagos, me da igual que sea algo tan árido como eso, puede haber una u otra posición, puede haber una receta u otra. Ahí entra el trabajo del periodista, ¿no? Y en ofrecer una información equilibrada. Luego está la parte del análisis. Y ahí lo que sí que creo que pasa con las redes y pasa, como dice John, con su firma y su carita, es que cada vez más los periodistas y los periodistas económicos, en esta profusión de información que hay de redes y de medios y tal, cada vez más gana peso el sello personal, el nombre, ¿no? Es verdad que tienes un medio potente detrás, en nuestro caso, ¿no? Está El Mundo, está El País, pero yo creo que cada vez los periodistas vamos ganando esa credibilidad de la firma y hay mucha gente que sigue o bien por los temas que sigue, por los temas que analiza, ¿no? O por esa credibilidad y ese plus que le da a cada uno, pero ahí entra el trabajo del periodista. Nada es gratis ya no pertenece a FEDEA, no está vinculado a FEDEA, o sea, Nada es gratis ahora es un emprendimiento pues donde están los... Bueno, era el blog de FEDEA, efectivamente, y fue un blog que se creó porque ellos querían popularizar sus ideas. En todo caso, yo no sé si querías decir que detrás de eso hay una ideología neoliberal, pero Nada es gratis son bastante mainstream dentro del mundo de la economía. Lo que me refería que cualquier lector no especializado puede llegar a esa información y al contrario de lo que ocurre cuando accede a una información del mundo, o sea, del mundo, del país o de cualquier otro medio. Pero yo creo que ni siquiera está presentado como una información. Ellos lo que hacen es directamente análisis y escriben análisis post bastante largos, documentados, con gráficos. Y como te digo, son economistas que yo calificaría de mainstream, básicamente. Existe la voz contraria que es Economistas contra la Crisis, que levantaron un blog también. Ellos son unos economistas... Ahora, es que es curioso, porque en el mundo de la economía al final tú los confrontas y la discusión ideológica que puede parecer muy fuerte no es tal. Cuando llega la hora de medir, cuando llega la hora de plantear una tesis y de acudir a las ciencias sociales, digamos, para demostrar una teoría, las cosas son bastante más sencillas, digamos, y el espacio para la interpretación o para la ideología es bastante más pequeño. Yo te diría que podemos poner a discutir a los de Nada es gratis, economistas
contra la crisis y tendrán grandes discrepancias. Unos son más keynesianos y más intervencionistas, los otros a lo mejor son más promercado, más liberales y más partidarios de la competencia, pero cuando llega la hora de medir un asunto concreto y abordar un problema concreto, por ejemplo, la falta de competencia en determinado mercado, la creación de los monopolios, verás que las herramientas que ellos usan están muy consensuadas. Y la herramienta con la que miden, el metro con el que miden, es el mismo metro. No es que uno tenga un metro liberal y el otro tenga un metro socialista. No, el metro es el mismo y mide un metro exacto. Y con eso ellos miden. Entonces, yo creo que no hay ningún problema. Como dice Alicia, no vamos a entrar a controlar el mundo de los blogs. ¿Cuál sí es una función de los periodistas? Yo creo que poco a poco vamos a llegar a esa conclusión. En el mundo digital, la función del periodista es ser un curador de la actualidad. Como hay un curador para seleccionar los cuadros que se ponen en una exposición, el periodista es un curador de la actualidad. Porque al final, hombre, la gente que viene a esta conferencia es gente informada, que está al cabo de la actualidad y el nivel de curación, digamos, que necesitan es bastante más bajo que el de otras personas que no tienen tiempo para leer tanto los medios o exponerse a ellos. Porque en definitiva los medios con lo que competimos es por el tiempo de las personas, que es el recurso realmente escaso. Pero nuestro trabajo va a ser eso, ser curadores de la actualidad, ser personas que ayuden a jerarquizar lo que es importante de lo que no, y además a trasladar opiniones expertas de una manera comprensible frente a las que no. Ese es un trabajo, es una tarea que hay que seguir haciendo. Lo que está en cuestión es el papel del mediador clásico, o sea, el papel sacerdotal que en algún momento ocupó la prensa cuando dejaron de tener credibilidad los púlpitos. Eso es lo que ha ido cambiando. Yo creo que el papel de curador va a ser fundamental. Eso le confiere un matiz subjetivo, ¿no? En el momento que valoras algo. Por supuesto, porque en toda selección... Son las primeras páginas de los periódicos. Sí, pero en un entorno democrático no hay problema. Iba por lo siguiente. ¿Existe ideología también en la información económica? ¿Existe ideología en la información económica? Yo creo que en la información económica, yo creo que en la opinión, en el análisis puede haber a lo mejor un enfoque. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que lo que dice Alicia tiene razón. Hay periodistas, por ejemplo, yo siempre estoy discutiendo con Claudi Pérez, que es el corresponsal del País en Bruselas. Él siempre adopta una postura mucho más keynesiana, más socialista, más socialdemócrata que mi visión. Entonces estamos todo el día echándonos pullas. Pero yo leo las informaciones de Claudi y es verdad que tienen un enfoque y una mirada, y salvo alguna vez que le he llamado la atención y le he dicho que se pasaba en su odio a Merkel, creo que normalmente son informaciones muy solventes. O sea, yo creo que hay que diferenciar muy bien, incluso aunque tipográficamente no se haya hecho, hay que diferenciar mucho el dato puro y duro, digamos, la declaración de algunas personas, por ejemplo, las quotes, las citas de algunos expertos, eso es material, es objetivo, no hay discusión, son hechos, no hay enfoque ideológico. Yo ahí discrepo. Yo creo que sí hay periodistas que utilizan, porque más allá de, es verdad que los datos pueden ser objetivos, pero de todo lo que lo acompañamos y todos los recursos periodísticos y hasta literarios en muchas ocasiones que se utilizan para elaborar crónicas, pues muchas veces están en el formato que no corresponde. Yo creo que hay crónicas e informaciones que deberían tener un epígrafe de análisis y vienen como información. Ahí discrepamos. Una cosa es lo que debería y otra cosa es lo que es. Y ahí, claro, pero ahí yo sí creo que ahí va ganando cada vez más terreno la firma del periodista, ¿no? O sea, si tú crees a ese periodista porque las historias que te ha ido contando se han ido cumpliendo, los análisis que te ha hecho te han aportado algo, pues seguramente pues seguirás recurriendo, y cuando veas una información de ese periodista lo leerás y lo seguirás, o lo seguirás en Twitter. Y en cambio otros, porque claro, lo bueno que tiene esto es que, ¿no? Como estamos expuestos, se nota, ¿no? y ponemos a prueba nuestra credibilidad muy a menudo.
Si tú vas perdiendo esa credibilidad o tú como lector dices, es que no me merecen la pena estos análisis porque pueden ser muy floridos o pueden ser muy agresivos, pero luego no me aportan más o no se cumple eso que me está contando, ¿no? Yo creo que ahí es donde juega mucho la firma. Sí. Bueno, empezamos ya directamente las preguntas, ¿no? Yo creo que, salvo el periodismo italiano, el periodismo del resto de Europa ha incorporado más rápidamente a profesionales no periodistas a las redacciones. El mundo anglosajón ha evolucionado mucho más rápidamente hacia los géneros interpretativos y explicativos que los periódicos mediterráneos. La prensa mediterránea, la prensa española, siempre ha sido una prensa con grandes virtudes literarias, digamos. De hecho, si habláramos de las columnas, el columnismo español es un columnismo brillante desde el punto de vista literario y a veces está muy justito de análisis o muy justito de ideas, pero desde el punto de vista literario es brillante. Eso no ocurre en el mundo anglosajón, donde en el mundo anglosajón el análisis normalmente es muy rico. Ellos han generado estrategias para hacer buenos análisis y unen, en algunos casos, el Guardian, por ejemplo, me parece un caso excepcional, de unir buena literatura, buena redacción, con buenas ideas y buen análisis detrás de sus textos. El periodismo francés me ha decepcionado enormemente. Leí hace 2 semanas una información en Le Monde donde decían una burrada económica, pero que da la impresión de que Francia ha estado en la inopia los últimos 10 años. Bueno, lo de Le Monde es que es increíble, o sea, un diario que ponía notas al pie de página y que ahora ha pasado a ser un diario que confundía conceptos básicos de economía en un titular. Y me quedé tan impresionado que la prensa francesa ha tenido, Les Echos, siempre ha tenido buenos periódicos económicos. Bueno, da la impresión de que la crisis ha llegado tarde y el nivel de exigencia hacia los periodistas económicos en Francia ha empezado a crecer solo ahora. Pero lo de Le Monde realmente era para decir apaga y vámonos. En Italia la prensa económica generalmente ha estado muy vinculada a la cofindustria, muy en manos de la patronal. En eso se va a terminar al establishment económico. Bueno, en eso se está pareciendo mucho a lo que nos está pasando a nosotros aquí en España, ¿no? Que por una razón u otra, por nuestras deudas o por nuestros errores de gestión, pues los periódicos hemos terminado, como decía antes Alicia, en unas circunstancias financieras lamentables y muchos tenemos a los protagonistas de nuestras portadas en el capital, ¿no? Yo lo que veo es que nosotros deberíamos avanzar en el camino de la prensa anglosajona. A mí me parece que los géneros interpretativos están aquí para quedarse. Hoy el periodismo que responde al qué ha pasado es una commodity, como dicen los expertos, y el único periodismo que añade valor añadido es el periodismo del por qué ha pasado. Y esto lo estamos viendo de manera creciente en los nuevos emprendimientos digitales, donde lo que se busca es más explicar el porqué de las cosas que el qué. Eso es lo que pero por otro lado, y hacer una nota de advertencia. La progresiva desintegración de los medios y las dificultades que tienen los medios tradicionales, claro, ha llevado también a una descapitalización. El país, yo creo, es ya no puedo decir el mundo, pero es que yo creo que va quedando solo el país. Pero la descapitalización profesional de los medios establecidos en España es enorme. La descapitalización profesional que sufrió la ABC, la que ha sufrido la misma redacción del Mundo, donde tenemos que poner chavales de 24, 25 años a sustituir a gente. O sea, yo no puedo mandar a hacer una información de la contabilidad nacional a un chaval que no sabe manejar una hoja de Excel o que nunca ha estado con un ministro de Hacienda. Porque al único que tengo que realmente hace temblar a los ministros de Hacienda, que es Paco Núñez, pues está a punto de jubilar, ¿no? Yo admiro mucho del Wall Street Journal, por ejemplo, la separación entre la línea editorial y la línea de las informaciones. En España no pasa, que pueda haber, no pasa habitualmente, siempre hay excepciones para todo, pero no pasa generalmente que un artículo lleve una línea contraria a la línea editorial del periódico.
En el Wall Street Journal pasa, puede haber un editorial que defiende una cosa completamente distinta de la del artículo, pero la prensa anglosajona tampoco es Dios. Yo tuve un debate en Londres, en la Cámara de los Lores, justo el año antes de que estallara la crisis financiera en España, con un titular del Financial Times hablando de los balances de los bancos. El titular era la banca española y en el último párrafo decía que también estaban siendo sometidas a problemas la banca alemana y la banca italiana. Pero estaba en el último párrafo y no había nada de eso en el titular. Aparte de los problemas reales que había y que todavía sigue teniendo a día de hoy la banca italiana, por otro lado, ese tipo de informaciones también sometían, ¿no?, añadían una presión de los mercados que no me parece ética desde mi punto de vista. Y en la línea del análisis y el porqué, yo creo que The Economist, con sus más y sus menos, ¿no?, desde el ámbito económico, que es el que yo manejo más habitualmente, me parece impecable, ¿no? Es ese tipo de información explicando efectivamente en esa línea de contextualizar el porqué, ¿no? Pero me parece, ¿no?, una referencia, para mí lo es. Es verdad que parte de la información de las empresas se procede la propia información de las empresas y ahí aparece el problema que decía John, ¿no?, la descapitalización de las redacciones. Nosotros en negocios antes teníamos dos monstruos del periodismo como Carlos Gómez y Manolo Navarro llevando todo el tema de las empresas, que se podían sentar, como ha dicho también John, de tú a tú, hablando con un consejero delegado o con un presidente, porque, ¿no?, para hacer la información y rascar, y porque se saben las cuentas, y ahora esa gente está jubilada y las cosas se hacen de otra forma en los periódicos, y esa parte efectivamente se resiente. Y luego lo de los analistas independientes. Y, sí, pero es que hay una parte que está vinculada a la descapitalización y otra parte, claro, que es que, hacer investigación desde Madrid sobre PDVSA, pues va a ser difícil. Y el señor que está en Venezuela con toda la crisis económica, no sé qué, pues lo mismo. Yo creo que es un problema de medios. Es un problema de medios y que las redacciones, lo puede decir Manuel mejor que nadie, cada vez tenemos menos efectivos para hacer más tareas, ¿no? Porque tienes que estar alimentando la web, las redes, claro. Hace nada un editor me preguntó dónde podía encontrar un personaje así y efectivamente el personaje existe, pero vale un dineral. O sea, no veo yo un periódico que sea capaz de gastarse 150.000 euros en tener un analista de ese corte para que te... Sobre todo porque luego es que el tema es apasionante, el tema que has planteado tú. Efectivamente, toda la información que está circulando en el mercado la han proporcionado unas empresas cuyo principal interés es que no se descubren las pupas que tienen. Y unos auditores que son los avales públicos de estas empresas que además tienen intereses claros en ellas. Entonces, todo es procíclico, como diríais los economistas, ¿no? El asunto es que para que aparezca un GoWex o alguien que realmente... O sea, oye, lo de Abengoa se viene avisando desde hace mucho tiempo y se veía... De hecho, el señor de Abengoa se fue en septiembre porque los bancos se lo pidieron, pero realmente... O sea, y no me olvido del caso de Pescanova. Cuando sale la primera información de Pescanova, la empresa llama a la directora de expansión y a gritos le pide que eche a la corresponsal que ha dado la noticia. O sea, cuando luego se descubrió un pastel en que habían falsificado cuentas, bueno, al final acabaron solicitando el concurso, ¿no? Pero, claro, tú te debates en un gran dilema aquí, porque sobre todo como jefe, cuando un periodista te trae una información
que no siempre está contrastada al 100%, porque eso es imposible, y por otro lado, ¿sabes? Esto es un escándalo y hay mucha gente que está siendo estafada, pero si esto no es verdad, me acabo de cepillar una empresa del IBEX y me acabo de cepillar la credibilidad de mi periódico. Porque si lo que publico no es exactamente, o sea, no solo está ya el daño a la credibilidad de mi periódico, sino que además voy a ser un actor de mercado que voy a hundir esa empresa. Porque muchas veces ocurre que das una información, esto es lo que explicaba Mitsotakis, que hizo mal Papandreou en Grecia. Dice, el gran error de Papandreou fue hablar mal de su país y que lo escucharan los alemanes. Y claro, Papandreou, escandalizado, contaba que las enfermeras robaban los apósitos en los hospitales griegos. Un periodista del BID lo escuchó, lo publicó, dijo, todos los enfermeros griegos roban los apósitos y la economía griega está quebrada por culpa de los chorizos que hay en los hospitales. Entonces, no sabes al final qué es lo que provocó la crisis, ¿no? Pero ese dilema existe y es tremendo. Yo, cuando me han tocado hacer artículos largos y esas covers de negocios con 3 páginas o 4 páginas, desde luego una parte fundamental de esas informaciones era una parte académica, fundamental. Y en informaciones más cortas, pero quiero decir que eso, en esas informaciones largas, que además tienes una semana o 2 para poder prepararlas, desde luego la parte académica es una referencia fundamental. Pero sí que hay una diferencia. Yo que hago economía internacional, es mucho más fácil, en muchas ocasiones, para mí resulta más fácil acceder a académicos extranjeros, muchas veces estadounidenses, que académicos españoles. Bueno, y no hablemos de las instituciones. Es muchísimo más fácil pedir una entrevista con un economista o el economista jefe de la Reserva Federal que con el economista jefe del Banco de España. Desde luego, desde luego. O sea, porque tú llamas, le dices el proyecto que quieres hacer, cómo lo quieres hacer, y te dicen, pues ahora sí o ahora no. Para empezar, nada. Y ahora no, pero puede ser que más adelante sí, y te dan una fecha. Una fecha, un día, una hora, con una entrevista, aunque sea telefónica. En España es muy difícil poder contactar con un catedrático, con un profesor universitario, con un mail y que te responda. En España pues, es muy difícil. Claro, esa parte de la divulgación requiere 2 partes, creo yo. A mí me parece que era un filón que no estaba explotado en la prensa española y en la economía me parece fundamental, pero no solo leo de economía, también de sociología y tal. Y luego, por ejemplo, a mí se me abrió el cielo cuando descubrí la American Economic Association y que yo me podía hacer socio y acceder a todos sus papers. Tengo lectura para los próximos 1000 años. Entonces, ahora estoy de acuerdo con Alicia, a mí me ha costado mucho enterarme. Tú debes ser de la escuela de Benito Arruñada, que también es de que cree que el público genera y que el público tiene lo que se merece. A mí me gustan mucho las cosas que dice Benito porque son muy rupturistas, pero a mí me ha costado mucho ir haciéndome una composición de quiénes son las personas importantes en el mundo académico y en la economía. Y creo que tengo un mapa bastante bueno de dónde tocar, digamos, eventualmente. Pero pasa lo que dice Alicia. La Universidad de Navarra, el IES, o sea, las entidades privadas están todo el tiempo llamándote y ofreciéndote sus expertos. A mí la Complutense no me ha llamado nunca, la Autónoma nunca, las de Barcelona tampoco, nada, o sea, y hay buenas en Cataluña, la Pompeu Fabra, etcétera. Nunca, o sea, al final tienes tú que ir a hacer una cuestión de search and find para encontrar a los académicos que realmente te interesan, porque vamos a dejarlo en search and find and not destroy. Ahora todo se mide también por audiencias, ¿no? Como si fuéramos Sálvame. Claro, yo si hago un análisis Macri se va a encontrar las reservas del Banco Central vacías, no puedo competir con la Pantoja. Claro, en términos de audiencias en la web, ¿no? O sea, en la redacción del País tenemos pantallas con las audiencias por secciones, ¿no? De artículos.
Claro, o sea, no se puede competir. Y entonces ahí hay que hacer una parte de apuesta editorial, ¿no? Claro, pero ahora están en el... O sea, la diferencia, ¿no?, es que antes El País no daba la información de la Pantoja. Ahora sí. Claro, y entonces, claro, o estamos medidos por distintas varas, o yo no voy a poder competir. O sea, es que ya puedo intentar buscar un ángulo muy interesante, pero por mucho que me esfuerce, y nosotros estamos encontrando un camino que es Latinoamérica. El País, que es verdad que todo lo que es la parte española se ha descapitalizado mucho, en cambio está haciendo inversión de personal en lo que es Redacción América a lo largo de América, abriendo corresponsalías y reforzando equipos. Incluso tenemos una edición en Brasil. Y no por el tema, por ejemplo, argentino, pero sí que los temas de economía internacional, dado que son economías muy dependientes internacionalmente, ¿no?, sus economías dependen mucho del exterior. Cualquier noticia, por ejemplo, la OPE, ¿no?, la demanda de esa información en toda lo que es la edición América, pero incluido también los lectores en español en Estados Unidos, nos están dando un camino y una vía que esperemos que nos permita llegar a buen puerto, ¿no? Esa vía por ahora es la que estamos explorando y confiemos en que eso nos permita compensar alguna carencia. Bienvenido a su crítica, pero me da la es columnista, bueno, no columnista, es colaborador del Sur también. Claro. O sea, y del Bueno, Mundo. o sea, mudo no está. Pero no, pero yo solo le llamo la atención sobre un punto. La actitud hacia el fracaso en la cultura española no es digital. O sea, la actitud hacia el fracaso es inveterada. O sea, nosotros no somos Estados Unidos, donde un tío que fracasa es un tío que vale mucho más para su empresa porque lo ha experimentado. No sé, hoy he leído una cita que decía, lo bueno de fracasar es que así sabemos que para empezar por otro lado, ¿no?, para no repetir los mismos errores. La actitud hacia el fracaso que hay en España es lamentable y efectivamente tiene mucho que ver con lo que está diciendo, la cuestión reputacional, etcétera. O sea, y se ha hablado muchas veces de una ley de segunda oportunidad, pero yo veo que no hemos hecho nada práctico en ese sentido. No solo hay, cada vez hay menos información de empresas en general, ¿no?, porque exigen gente especializada que pueda mirar más allá de una nota de prensa, y de pequeñas y medianas empresas ya ese es un déficit que no hemos superado. Y que esa parte le veo difícil solución. El problema es que el periodista busca el fraude. Y entonces esa búsqueda del fraude, a ver si esta historia va a ser buena porque hay un fraude detrás. Entonces se ha extendido la idea de que todo concurso es fraudulento. Y no es verdad. O sea, el concurso es un procedimiento reglado para salir de un problema. Bueno, muchas gracias. Gracias, John. Gracias, Alicia. Y gracias a la Fundación por